La justificación, un regalo gratis. Hoy, domingo 16 de agosto, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a hablar sobre justificación. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este nuevo domingo en que vamos a estar expuestos a tu palabra, Señor. Estamos hoy, Señor, esperando revelación de tu palabra en nuestros corazones que nos permitan vivir la vida que tú quieres que vivamos. Estamos expectantes, Padre, por lo que tú nos vas a enseñar en este domingo. Gracias, Papito, por el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Tanto la gracia como la justificación son doctrinas que parecieran que son nuevas. Y esto es únicamente porque hemos salido de un entorno donde no se nos enseñó jamás la palabra de Dios. Pero el domingo pasado vimos sobre gracia y hoy día vamos a hablar sobre la justificación. Y miren qué es lo que dice el diccionario sobre la palabra justificar. Dice, hacer Dios justo a uno dándole la gracia. Y el pastor E.W. Kenyon, un pastor norteamericano del siglo pasado, define a la justificación como la capacidad de estar en la presencia de Dios Padre sin sentimiento de culpa ni de inferioridad. Mi pastor nos los enseñó de esta manera. La justificación es la habilidad de estar parado delante de Dios como si nunca hubiéramos cometido pecado alguno, sin sentimiento de culpa, sin complejo de inferioridad. Así que esta justificación, que para Pablo es aceptación de Dios, Pablo tiene una manera predilecta de hablar sobre la salvación y la llama justificación. Y es que los argumentos de Pablo no son fáciles de entender, pero si vamos a la palabra, vamos a encontrar no solamente sentido, sino la verdad de Dios explicando sobre este otro regalo de Dios. Un regalo gratis, dijimos. Todos los regalos son gratis, pero algunos los quieren pagar. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y vamos a ir a ver ahí el fundamento de la justificación. Cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación entre los que creen, judíos primeramente y también gentiles. Y luego agrega en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo citando los Salmos 14, del versículo 1 al versículo 3, y el Salmo 53, del versículo 1 al versículo 3, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 3, 10 al 12, y él dice, no hay justo ni aún uno, pero el Padre nos hizo justicia de Dios en él. Vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21,
La palabra nos dice que aquel que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así que somos justos, pero no por ningún mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿qué cosa es una persona justa? Es aquella que tiene una posición correcta ante Dios. Y cabe aclarar que sin justificación la amistad con Dios es imposible. Nuestro padre Adán fue creado en esa posición, que él luego la perdió cuando cometió alta traición. La perdió por el pecado. Y podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 10, cuando Dios Padre sale a dar una vuelta por el huerto y tenía comunión con nuestros padres y no los encontró. Ellos habían escuchado los pasos de Dios y se habían escondido. Y en el versículo 10, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Entonces Adán le responde, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo. Había roto su comunión con Dios por el pecado. Pero antes de que se pudiera restablecer la amistad con Dios, era necesario sustituir el pecado por justicia. Dijimos el domingo pasado, dijimos que cuando dice la Escritura que Dios pasó por alto el pecado del hombre, los pecados pasados, no es que Dios hiciera o se hiciera de la vista gorda, como vulgarmente se dice, porque decíamos el domingo pasado que si Dios es amor, Dios también es justicia. Entonces, por eso decimos que antes que se pudiera restablecer la amistad con Dios, era necesario sustituir el pecado por justicia, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es un muro entre Dios y nosotros. Entonces es necesario restablecer esa amistad sustituyendo el pecado por justicia. De eso se trata la redención. Ya más adelante vamos a estudiar también qué cosa es redención. Pero veamos lo que dice Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24. Están con su Biblia, ¿no es cierto? Sí, siempre tenemos que tener la Biblia para contrastar con lo que oímos. Hoy día se habla muchas cosas, se enseñan muchas cosas. Muchos se han olvidado de predicar el Evangelio. Bueno, pero nosotros hemos aprendido que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Entonces, Romanos 3, 23, 24 nos dice, y esa es una cita bien conocida, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, ese es un hecho consumado. Pero Dios, por su gracia, por su favor inmerecido, nos restituye esa gracia inicial perdida por nuestros padres. Así que el hombre que está separado de Dios vuelve nuevamente a tener comunión con Dios por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pero el cómo logró Dios esto y cómo se mantuvo justo
porque Él no puede dejar de ser justo, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte, definitivamente, ¿no es cierto? El cómo logró Dios esto y cómo se mantuvo justo, o sea, estamos hablando de Dios al hacerlo, nos es revelado en el Evangelio de su gracia. El domingo pasado estuvimos viendo que el Evangelio que proclamamos, el Evangelio que anunciamos, es el Evangelio de la gracia, del favor inmerecido de Dios. Entonces, durante muchos años se ha predicado el Evangelio como una revelación del pecado. Aún hoy existen predicadores que predican condenación en vez de salvación. Y sin embargo, todos conocen la cita de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y sin embargo, se ha gastado mucho tiempo hablando del mal que hay en el hombre, cuando de lo que se debería de predicar es del favor inmerecido de Dios. Por eso que Romanos 1:16-17 es el fundamento para poder explicar esta justificación. Sin embargo, Pablo nos muestra que el Evangelio, en vez de ser una revelación del pecado, es una revelación de justificación. O sea, poniendo Dios su justicia al alcance del hombre por medio de la fe en Jesucristo y en su obra terminada. Siempre que publico, y lo hago todos los días, como ustedes ya saben, en muchos de mis mensajes pongo siempre este hecho que no se debe de perder de vista jamás. Nuestra salvación o nuestra justificación es por gracia, mediante la fe. Pero la fe en alguien o en algo, la fe en alguien. La fe en Jesucristo y además la fe en la obra terminada que Él hizo en la cruz, que es la única obra que agradó a Dios Padre. Algunos se ponen a hacer obras, pero la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así que lo único que cuenta es nuestra fe en Jesucristo, una fe del corazón, ¿cierto? No un asentimiento mental, sino una fe del corazón, creer con certeza, con convicción, de que su sacrificio en la cruz está terminado, consumado es, tetelestai, ¿cierto? Y la gracia, la justificación, la redención, todo va encuadrado en el deseo que tiene Dios, manifestado en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, cuando dice que Él desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esta verdad es fundamental para nuestra fe. Entonces, la gracia, la justificación, el arrepentimiento, la fe, los carismas, los dones, todos son regalos de Dios, hermanos. Porque el deseo de Dios es que sepamos que nos ha impartido su propia justicia y por lo tanto podemos estar correctamente ante Él y que además desea que sepamos que nos podemos acercar confiadamente a su trono. Su trono ya no más es un trono de juicio para nosotros. Su trono no despierta pavor a nosotros. Su trono es un trono de gracia. Y Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente a su trono de gracia para recibir misericordia y alcanzar
la gracia para el socorro oportuno. Miren la bondad de Dios, el deseo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Todos los actos de Dios son actos de amor hacia sus criaturas, hacia sus hijos, por la fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Entonces, nos acercamos a su misma presencia, liberados del miedo que experimentó Adán. Adán experimentó realmente miedo. No es el temor reverente que habla Proverbios, cuando dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero aquí estamos viendo que en Génesis 3:10, Adán, después de haber pecado, tuvo miedo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a su misma presencia, nos acercamos liberados totalmente del miedo. Y hablando sobre testimonios, contaba yo de que estando invitado a una iglesia grande, una de las más grandes en Arequipa, se me acercó un servidor de esa iglesia que por la frecuencia que nos éramos invitados ya nos conocían, ¿no? Y me pidió hablar brevemente sobre una situación que lo angustiaba, que lo afligía, y me contó, ¿no? Yo lo escuché atentamente y me decía, pese a que ya estoy muchos años en los caminos del Señor, pese a que inclusive soy servidor de esta iglesia, todavía tengo sentimientos de indignidad. Entonces, yo realmente me quedé mirándolo y jamás podía haber pensado de que él no conocía sobre justificación. Y le pregunté, ¿usted ha escuchado hablar de justificación? Me dijo, no. Entonces, brevemente le expliqué lo que hoy estamos tratando, lo que nuestro pastor nos enseñaba con palabras sencillas. ¿Qué cosa es la justificación? Nos decía, es la habilidad de pararse delante de Dios como si nunca hubiéramos cometido pecado alguno, sin complejos, sin sentimiento de culpa, y yo le agregaría sin sentimiento de indignidad, porque el Señor nos ha hecho dignos de llamarnos, porque Él nos llamó hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos presente bien esta enseñanza sobre la justificación, que para Pablo, su manera predilecta de hablar sobre la salvación es hablar desde la justificación. Ya lo hemos visto. Yo sinceramente espero que el Espíritu Santo haya grabado esta enseñanza sencilla, simple, pero profunda, que toca nuestras vidas y nos hace vivir sin esos complejos, sin esos sentimientos de culpa, sin esos sentimientos de inferioridad. Es que de donde nosotros venimos nos enseñaron todo lo contrario, ¿no? Desde canciones como Indigno soy, ya ustedes saben, ¿no es cierto? Pero
Hoy quisiera que ustedes guarden esta enseñanza en su corazón. Y vamos a pedir al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que selle esta enseñanza en nuestros corazones. Padre, eres tan bueno, papito amado. Tú sabías que de ninguna manera íbamos a poder ser salvos si es que tu amado Hijo Jesucristo no venía a salvarnos. Tú sabías que el justo necesitaba morir por los injustos. Y esa obra vicaria, esa obra en la que Él tomó nuestro lugar, nos ha traído no solamente justificación, salvación, sino que vida eterna. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nos regocijamos con tu palabra. Tu palabra es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Hoy, en este domingo, también te pedimos, Padre, por los miles de víctimas de esta pandemia en nuestra nación. Y oramos, Señor, para que nosotros sigamos con nuestro ministerio. Algunos creen que porque se cerraron las iglesias nos quedamos sin Dios. No. Nuestro ministerio está, Padre amado, está habilitado por tu gracia. Tu ministerio, el ministerio que nos has dado, que nos has dado con misericordia, está vigente en nosotros. Los dones, los carismas, tu palabra no está presa. Y oramos, Padre, para que todos mis hermanos, cada uno, ejerza su propio ministerio, que es el ministerio de reconciliación. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Aleluya, amén. Que tenga un domingo glorioso y una semana sobrenatural. Cuídense, hermanos, y démosle la gloria al único que la merece, a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.